de todos los aparatos y sistemas que tenemos, el sistema inmunológico es el más importante, porque es el que modula todos los demás sistemas, ya sea el corazón, los riñones, etc. Entonces es una molécula muy poderosa que educa y que modula nuestra inmunidad en forma muy importante, si estamos sanos o si estamos enfermos. Si estamos aparentemente sanos o creemos estar sanos y empezamos a tomar el factor de transferencia, puede ser que empecemos con una gripita, con una diarrea o con alguna otra manifestación. ¿Por qué? Porque el factor de transferencia está haciendo su trabajo de modular nuestra inmunidad y que eliminemos enfermedades que no nos habíamos dado cuenta que teníamos. ¿De acuerdo? Entonces, es una molécula que permite darle inteligencia, fortaleza e intuición a nuestro sistema de defensas. Y esta molécula tiene ya aproximadamente 60 años de que fue descubierta mediante estudios científicos del Dr. Sherwood Lawrence en 1949, el cual, al estar haciendo estudios para fabricar la vacuna de la tuberculosis, descubrió que había una molécula que transfería defensas de un individuo a otro y lo llamó factores de transferencia. En 1988 se compra la patente y a partir de 1998 se empiezan a hacer estudios científicos mediante un equipo científico muy importante y se empiezan a desarrollar diversas patentes que tienen factores de transferencia que les llamamos polivalentes o dirigidos, como es el caso del factor que les voy a platicar el día de hoy. Bien, pues me da mucho gusto ver que hay muchos caballeros dentro de este salón, aún siendo un tema que corresponde mucho a la mujer, pero que también nosotros tenemos mucha injerencia en estas enfermedades de la mujer. ¿Por qué? Porque podemos comprender cuáles son los cambios que suceden en esta etapa, que es una etapa normal de la mujer. La menopausia y el síndrome climatérico son dos cosas diferentes. A veces lo manejamos como si fuera una sola cosa, pero son dos cosas diferentes. ¿Por qué? Porque la menopausia, pues la definición es la ausencia de menstruación durante un año o más tiempo en personas de 45 a 55 años en promedio. Y como aquí vemos, hay personas que sospechan que tienen menopausia y otras que al verlas dicen, bueno, pues ¿sabes qué? Tengo bochornos, tengo trastornos de la menstruación, ya cada vez es más escasa, ya tarda más tiempo en venir y empezamos a sospechar de la menopausia. La edad como promedio entre 45 y 55 años de edad, aunque a veces se presenta en forma más temprana. Sin embargo, en promedio la edad es de 45 a 55 años de edad. Y bueno, pues tenemos que hacer un estudio integral para poder llegar a tratar a una mujer que tiene alteraciones de este tipo. Empezamos con la definición que ya les había dicho, que es una condición normal de la mujer que se manifiesta por la ausencia definitiva de la menstruación como un síntoma inicial. Esto se va presentando paulatinamente con trastornos de la cantidad, del tiempo. Por ejemplo, cada vez va siendo más escasa la menstruación, cada vez se va retrasando más hasta que desaparece definitivamente durante un año, y a eso le podemos llamar menstruación. Aquí lo que podemos observar es el tejido que se desarrolla dentro de la matriz o del útero. Esto se llama un ciclo endometrial. El tejido se desarrolla ¿para qué? En esta parte, para recibir al óvulo fecundado. Cuando no se fecunda el óvulo, todo este tejido que se formó durante un ciclo menstrual, se desprende y viene el sangrado. Eso es la menstruación.
Y durante este tiempo hay cambios hormonales importantes. Los estrógenos, a partir del primer día de la menstruación, empieza a haber una elevación, al igual que la progesterona, y a la mitad del ciclo, cuando se presenta la ovulación, están en su nivel más alto, más elevado. La edad que lo comentamos, entre 45 y 55 años, aunque cuando se presenta la menopausia prematura puede ser desde los 35 años. Bueno, normalmente ustedes saben cuáles son los signos y los síntomas que presentan. ¿Alguien me puede decir cuál es uno de los síntomas más frecuentes del síndrome climatérico? Bochornos, dolor de cabeza, mal humor, perfecto. Bueno, ya dijeron algunos. ¿Por qué creen que se presentan todos estos síntomas? Porque el ovario, que es una glándula que está produciendo las hormonas, empieza a declinar en su función. El ovario se mantiene de 25 a 30 años produciendo hormonas, hasta que llega un momento en que empieza a declinar su producción. La producción de los estrógenos mediante los ovarios empieza a disminuir y empiezan a presentarse las alteraciones que ya conocemos y que ya comentaron: dolor de cabeza, insomnio, ansiedad, angustia, bochornos, que es un síntoma muy frecuente y que a veces es intolerable. La mujer primero parece que está en un horno y que después pasa a un refrigerador. Digo, esto es a veces intolerable. Oleadas de calor, sudoración, un aumento de peso. ¿Por qué? Porque los estrógenos modulan muchas hormonas en nuestro organismo. Hormonas que nos permiten que no aumentemos de peso, que no tengamos daño a nivel de las arterias, que nuestro hueso no se vuelva poroso, que no se vuelva frágil y se pueda fracturar. Otros síntomas o signos que observamos son pérdida de la memoria, depresión, mareos, vértigos, falta de concentración, fatiga, desmayo, etc. Digo, son muchos de los síntomas que acompañan al síndrome climatérico. La menopausia únicamente es la falta de la menstruación durante un año. Y cuando se cumple este periodo, difícilmente la mujer vuelve a ovular y casi es imposible que se vuelva a embarazar. ¿Por qué? Porque ya no está produciendo óvulos maduros que puedan hacer que se embarace. Y el síndrome climatérico no es más que la manifestación de la disminución de las hormonas, que son los estrógenos y la progesterona, que son las hormonas más importantes en la mujer. Algunos expertos dicen que los estrógenos mueven al mundo. ¿Saben qué quiere decir eso? Y yo la verdad estoy de acuerdo, Estoy de acuerdo, porque sí es cierto, es una condición que los expertos han estudiado y efectivamente los estrógenos mueven al mundo. Bien, tenemos muchos cambios físicos. ¿Qué cambios físicos son los que tenemos cuando hay menopausia y viene el síndrome climatérico? La piel nos cambia, ¿verdad? Hay un cambio en la piel. ¿Por qué? Porque se va perdiendo un tejido que tenemos debajo de la piel que le da firmeza. Esto a consecuencia de la disminución del nivel de los estrógenos. Nuestra piel pierde elasticidad, hay atrofia de los ovarios, del útero, de los genitales externos. ¿Por qué? Porque lo que los alimenta son los estrógenos, así como la distribución de grasa a nivel de las caderas, de los senos. Los estrógenos son responsables de esto. Obviamente, al disminuir el nivel, la cantidad de los estrógenos, va a haber una atrofia genital de los labios, de las paredes vaginales, del epitelio vulvar vaginal. ¿Qué nos va a producir todo esto? Que la mujer no quiera saber nada de la relación sexual.
¿Es cierto? Con la consiguiente consecuencia del mal genio del esposo, que dice del mal genio. ¿Por qué? Porque la mujer dice, ¿sabes qué? No quiero saber nada. Hay atrofia del epitelio, lo cual puede provocar irritación, úlceras, infecciones, diversas alteraciones. Puede haber enfermedades cardiovasculares como son aorto y arteriosclerosis, que son formación de placas de calcio, de colesterol dentro de las arterias, que se presentan por infecciones, por disminución de los estrógenos, por depósito de colesterol, que también tiene un ligero aumento en la sangre, porque los estrógenos controlan el nivel de colesterol, de triglicéridos, y los mismos estrógenos hacen que haya una producción del colesterol bueno, que así le llamamos. Y también, a consecuencia de que se obstruyan las arterias, pueden obstruirse las arterias coronarias, cualquier otra arteria, y provocar enfermedad cardiovascular, infartos al miocardio o alguna otra condición a nivel de la circulación. Bien, ya les había comentado acerca de que los estrógenos también son responsables de que el calcio se mantenga unido a la matriz proteica del hueso. Cuando se modifica la cantidad de los estrógenos, empieza a volverse el hueso más poroso. Aquí lo podemos observar. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Y observamos frecuentemente que cuando una persona mayor sufre una caída, puede tener una fractura muy fácilmente, que se empieza a quejar de dolor de los huesos, de las articulaciones, que empieza a tener modificaciones en su capacidad física, su capacidad emocional, etc. Incluso aquí vemos la columna de una mujer joven, de una mujer que está entrando a la menopausia y una mujer que está en la posmenopausia. El hábito de la posición cambia. ¿Por qué? Pues porque va habiendo una pérdida del calcio a nivel del hueso y de la matriz ósea, y se empieza a poner poroso, entonces empieza a cambiar la posición de la columna en la mujer y en general de las articulaciones. Bueno, durante la primera fase del climaterio podemos tener un poquito de disminución de los estrógenos y vamos a observar que empieza a haber discretos cambios, modificaciones tanto físicos, psicológicos, etc. Vamos a tener algunas hormonas que empiezan a aumentar, a declinar, se empiezan a cortar los ciclos menstruales y se empiezan a volver anovulatorios, lo que les decía, que el ovario empieza a dejar de producir óvulos que puedan fecundarse. Y ya en su tercera fase hay una disminución importante en los estrógenos y se presenta la amenorrea, o sea, la falta ya definitiva de la menstruación. ¿Cuáles son los cambios psicológicos? Ya lo decían.